buenas, gente de YouTube, que les habla Natalia y mi canal Tutoriales Natalia de Física y Matemática, ¿ok? Quiero decirte que en este canal estamos desarrollando los temas de física, pero a mí me gusta pasar por la teoría primero. Y una vez que vi la teoría, pues me pongo a hacer los ejercicios. Y los temas van a estar en listas de reproducción. En este ejercicio, que lo vimos en el video pasado, explicamos cómo calcular la velocidad instantánea en este ejercicio. Y ya que tenemos este ejercicio, también vamos a aprovechar para repasar la velocidad promedio y el desplazamiento. Así que vamos a calcular en este mismo ejercicio la velocidad promedio y el desplazamiento. En el video pasado explicamos cómo calcular la velocidad instantánea porque estábamos hablando pues de ese tema, de la velocidad instantánea. Entonces, vamos a hacer un ligero repaso aquí y vamos a calcular la velocidad promedio y el desplazamiento, ¿ok? Primero con la velocidad instantánea. Acá puedes ver que la función de la partícula está representando el desplazamiento en función del tiempo. ¿Qué significa eso? Que te están dando una función que describe cómo se ha ido desplazando la partícula con respecto del tiempo. Si acá no hubiese una X sino una B, significaría que la función está representando cómo ha ido cambiando su velocidad con respecto del tiempo. Y si hubiese una A, estaría explicando cómo ha ido acelerando la partícula en función del tiempo, ¿ok? En este caso está explicando cómo se ha ido desplazando la partícula a medida que ha transcurrido el tiempo. Por eso es que la función del desplazamiento, X, depende directamente del tiempo, ¿ok? Por eso es que esté acá. Una vez aclarado esto, quiero decirte que en los ejercicios normalmente te ponen esta función y tú la tienes que graficar, saber graficar. Esto se nota que es una parábola porque está el exponente a la 2, ¿ok? Pero tú tendrías que saber graficarla, pero también puedes tener la suerte, como en este caso, de que te pongan la función y también la gráfica al mismo tiempo, ¿ok? En este ejercicio, cuando tú tengas la función del desplazamiento, para calcular la velocidad instantánea, lo único que tienes que hacer es derivarla, y una vez que derives esta función, evaluarla en el punto de 2,5 segundos, ¿ok? Cuando tú la derivas, acá está derivada, esta función derivada no es más que menos 4 más 4t, ¿ok? Cuando tú sustituyes este 2,5 donde está la t, al final te termina dando que son 6 metros por segundo la velocidad instantánea en ese punto preciso, ¿ok? Y habíamos dicho que en ese punto preciso, 2,5 está acá entre 2 y 3, pero está entre 2 y 3, ¿ok? 2,5. Pero el intervalo que describe esta gráfica es de 1 a 3 y dice que la velocidad de 1 a 3 promedio es de 4 metros por segundo. ¿Por qué? Porque esta es promedio, pero en realidad a los 2,5 la velocidad de la partícula era de 6 metros por segundo. Quiere decir que la partícula en distintos momentos del tiempo, ¿no?, puede valer distintas cosas, pero en promedio vale 4 metros por segundo, ¿ok? La velocidad instantánea es más precisa que la velocidad promedio porque te dice cuánto es exactamente lo que valía la velocidad cuando el tiempo era 2,5 segundos. En promedio, entre 1 segundo y 3 segundos, dice que la velocidad de la partícula era de 4 metros por segundo. Pero si queremos ser muy, muy precisos, a los 2,5 la velocidad realmente era de 6 metros por segundo, ¿ok? Entonces la velocidad instantánea habíamos dicho en el video pasado que la podías calcular a través de la derivada, ¿ok? Derivando la función o calculando el límite, porque después de todo, cuando tú evalúas el límite, al final la función que te queda no es más ni menos que la derivada, menos 4 más 4t, ¿ok? Menos 4 más 4t, o sea que calculando por el límite, al final te termina dando la derivada, ¿ok? Este es un ejercicio que expliqué en el video pasado. Ahora vamos a explicar finalmente, calcular, mejor dicho, el desplazamiento y la velocidad promedio, ¿ok? Bien, acá tenemos la misma partícula, la misma función, la misma gráfica, pero piden cosas diferentes. Antes pidió la velocidad instantánea en un punto preciso y ya te dije que tenías que derivarla y evaluarla en el punto y listo. Para calcular, dice acá, determina el desplazamiento de la partícula en los intervalos siguientes. De 0 a 1 segundos, o sea, de 0 a 1 segundos, un desplazamiento.
y quiere que calcules el otro desplazamiento cuando la partícula llevaba 1 segundo a 3 segundos, de 1 a 3, ¿ok? Son dos desplazamientos, de 0 a 1 y de 1 a 3. Entonces, después vamos a ver este otro, porque este otro dice calcula la velocidad promedio entre los intervalos de 0 a 1 y de 1 a 3, ¿ok? Entonces vamos a verlo. Este es el primero, el desplazamiento en los intervalos de 0 a 1, primero vamos a hacer uno a la vez, ¿ok? En el intervalo de 0 a 1. Entonces, para calcular el desplazamiento, ya sabíamos que el desplazamiento es un cambio de posición, de la posición inicial a la final, y normalmente es la resta de la posición final menos la posición inicial. ¿Quién es la posición final? Pues tú agarras aquí, esta es la función, y evalúas el intervalo de tiempo de 0 a 1, ¿ok? De 0 a 1. 1, digamos que sería la posición final, porque al principio era 0 segundos y la última posición que tuvo la partícula es en 1 segundo. Por tanto, en la fórmula de la posición final vas a evaluar cuando valía 1 segundo, ¿ok? Entonces, colocas el 1 aquí y el 1 aquí y te queda menos 4 por 1 más 2 por 1 al cuadrado. Cuando tú evalúas esto, te da menos 4 más 2 y te queda menos 2 metros, ¿ok? Avanzó menos 2 metros, ¿ok? Y en el caso de la posición inicial, tienes que evaluarlo en 0, porque es el tiempo inicial, ¿ok? Tiempo inicial, tiempo final. El tiempo final se evalúa con el desplazamiento final y el tiempo inicial con el desplazamiento inicial. Eso es obvio. 4 por 0 es 0 y 2 por 0 es 0. El desplazamiento aquí es 0. Entonces ya tenemos la posición final y la inicial. Cuando nosotros hacemos esa resta, acá pone desplazamiento en el intervalo 0, 1, es menos 2 menos 0, pero como menos 0 no hace nada, te queda que el desplazamiento al final en este intervalo de tiempo es de menos 2 metros, ¿ok? Y tiene sentido porque si tú ves la gráfica es esto, este eje marca las distancias y estos los tiempos. Cuando baja hasta acá, ves que el desplazamiento es de menos 2 metros. En el intervalo de 0 a 1 bajó y el desplazamiento es de menos 2 metros, hasta lo podías ver en la gráfica, ¿ok? Coincide. Ahora el intervalo de 1 a 3, que es de 1 a 3, ¿ok? De 1 a 3. Acá directamente, en vez de hacerlo por partes, lo sustituí de una vez. XF no es más que... ¿El intervalo cuál es? Es 1, 3. Significa que el tiempo inicial es este y el tiempo final es este. O sea que el tiempo final se va a tener que sustituir en la fórmula del desplazamiento final. Por eso que es menos 4 por 3 más 2, 3 al cuadrado. Menos el desplazamiento inicial, que es esta misma fórmula, pero con el tiempo inicial que es 1 en este caso. Cuando tú evalúas esto te queda 6 menos menos 2, pero esto es multiplicación de signos, es como si lo sumara, 6 más 2 es 8. 8 metros se desplazó en el intervalo de 1 a 3, ¿ok? De 1 a 3 se desplazó 8 metros. Estaba a menos 2, ¿ok? Y llegó hasta 6, ¿verdad? Es como si realmente hubiese avanzado menos 2, hasta acá ya son 2 metros para volver al origen, más los 6 del tiempo 3, son 6 más 2 son 8, ¿ok? Los 8 metros. O sea que uno tiene que también tratar de entender la gráfica. Si acá, en esta posición, estaba a menos 2 metros, para poder volver al origen tuvo que haber caminado 2 pasitos, ¿verdad? Para volver a menos 2 más 2 son 0, ¿verdad? O sea, volvió al origen, se avanza 2 metros. Y como en el tiempo 3 estaba a 6 metros, pero él tuvo que avanzar 2 para volver al origen, entonces a estos 6 metros se le suman estos 2 y te dan 8. Por eso es que cuando tú evalúas esto aquí, matemáticamente te da 8, pero también pudieras haberlo visto en la gráfica, ¿ok? Entonces ya tenemos el desplazamiento de 0 a 1 era de menos 2 metros y de 1 a 3 de 8 metros, ¿ok? Ahora el otro. Calcule la velocidad promedio entre los intervalos de 0 a 1 y de 1 a 3. Ya sabemos que la velocidad promedio depende del desplazamiento, porque el desplazamiento lo que está indicando es un cambio de posición, pero al mismo tiempo también está indicando una distancia. Y la velocidad lo que marca es como una rapidez, ¿verdad? Mientras más rápido puede recorrer una distancia, pues
mayor es la velocidad. La velocidad promedio depende del desplazamiento por el tiempo que le toma recorrer esa distancia, ese desplazamiento, ¿ok? El tiempo que le tomó recorrer ese desplazamiento. Por eso es que la velocidad promedio es el desplazamiento entre, por decirlo así, el intervalo de tiempo, ¿ok? El intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo en este caso para el primero es de 0 a 1. ¿Te das cuenta que estamos hablando de intervalos de tiempo y no estamos hablando de instantes de tiempo? Porque eso ya sería velocidad instantánea, ¿ok? Intervalo de tiempo, la velocidad desde 0 a 1. Entonces, acordate que el intervalo de tiempo de 0 a 1 no es más que restar el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo inicial es 0 y el tiempo final es 1. Acá, tiempo final menos tiempo inicial es 1, menos 0 da 1 segundo, ¿ok? Entonces ya sabemos que el intervalo de tiempo es de 1 segundo. Y con la gráfica ya sabes, porque de 0 a 1, ¿cuántos segundos pasaron? 1 segundo nada más, ¿verdad? Entonces, el desplazamiento, por otro lado, ya habíamos calculado el desplazamiento. Acuérdense que el desplazamiento de 0 a 1 lo habíamos calculado que era menos 2, ¿se acuerdan? El desplazamiento, ya lo habíamos calculado justamente en el apartado A. Entonces lo único que tendríamos que hacer, no volverlo a calcular, sino que ponemos menos 2 dividido 1, porque 1 era el intervalo de tiempo, me da que la velocidad son 2 metros, menos 2 metros por segundo, ¿ok? Y por eso es que en el dibujo me dice que la pendiente de entre estos dos puntos es de menos 2 metros por segundo, ¿ok? La pendiente de este segmento que ves acá, ¿ok? Porque la pendiente, ya saben, de estos dos puntos ya sabemos que es la velocidad promedio. Y coincide el resultado con la gráfica, que decía que era menos 2 metros por segundo, ¿ok? Ahora, el intervalo de tiempo de 1 a 3, ¿ok? Sabemos muy bien que el intervalo de tiempo es restar el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo final era 3 y el tiempo inicial 1. 3 menos 1 es 2. Por tanto, el intervalo de tiempo de 1 a 3 son 2. Además lo puedes ver por la gráfica, 1 y 2. Son 2 segundos el intervalo de tiempo, ¿ok? Entonces, y como el desplazamiento ya lo habíamos calculado que era 8 metros, 8 dividido 2 es igual a 4 metros por segundo. Y en la gráfica ya dice que la velocidad promedio de 1 a 3 son los 4 metros por segundo, ¿ok? Quiere decir que lo que hemos calculado está muy bien y te voy a dejar esto para que tú lo puedas analizar mejor. De todas maneras, estos son simplemente diapositivas donde estoy explicando más o menos, a grosso modo, estos ejercicios, porque más adelante, dentro de muy poco, ya vamos a comenzar con los ejercicios bien en la pizarra posiblemente, donde explique las cosas detalladamente, o quizás en el Word, pero ya más, mejor explicado en el sentido de que vamos a profundizar en la cuestión, ¿no? Ahora te dejo esto como para que tengas una idea de resolver este tipo de ejercicios, ¿verdad? Porque más que todo en el examen puede que te aparezca uno de estos, pero más te van a aparecer de los movimientos rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, y uno de gráficas que puede ser uno como este, ¿ok? Bien, si te gustó dame un like, suscríbete y acuérdate que este contenido se va a ir almacenando en una lista de reproducción que tiene que ver con este tema de movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado, va a estar concentrándose en esa lista de reproducción, hasta que cambie de tema y cree otra lista de reproducción. Hasta luego, amigos.